hace unos días atrás tuvimos la oportunidad de conversar de lo que le había pasado a Katy Winter, ¿verdad? Sí. Que habría sufrido bullying. Y surgió una conversación muy espontánea con Carlos Tejos, estuvo Carlos Zárate, incluso Cristel, donde se habló del bullying y cuánto dolor podía causar. Y también incluso hasta dónde podías llegar si no podías salir adelante, incluso quitarte la vida. Después de esa conversación que tuvimos, un diputado se atrevió a contar su propia historia. Estoy hablando del diputado Álvaro Carter, que se conmovió con la historia de Katy, pero también con lo que conversamos acá en el programa. Decidió escribir una carta para Katy Winter y también contar lo que él vivió. Un fuerte bullying, que incluso hasta hace pocos años atrás, o hasta ahora, hasta el día de hoy, está presente con esos mismos ex compañeros que le hacían la vida imposible, de adultos, aunque tú no lo creas, seguían torturándolo. Tenemos también para compartir, porque esto todo surgió por la historia de Katy, una entrevista que Polo le hizo al hermano de Katy. Aparece hoy también en la revista Ya, en una conversación que nos va a poder servir para conversar, para dar luces, para hablarlo, porque yo creo que el tema acá es conversar. Te invitamos a que te unas a esta conversación para evitar esta escalada de violencia en las salas de clases y también fuera, a través de las redes sociales, a través del famoso ciberbullying. Vamos a ver una nota y luego lo conversamos acá con nuestros invitados, pero sé parte de esta conversación con nosotros. Un alumno de 16 años amenaza a otro con una pistola en un colegio. Y gracias al protocolo de convivencia del mismo liceo y a la policía de investigaciones, esto no pasa a mayores. Pero una vez más, se activan las alarmas frente a estos actos de violencia y malos tratos en la comunidad escolar. Solo tenemos que recordar el impacto que generó el caso de la joven Katy Winter, quien tomó una dolorosa decisión, producto de los supuestos malos tratos recibidos por sus compañeros de colegio. Este dramático hecho solo destapó un secreto a voces, que todos conocen y muchos incluso han vivido en carne propia, pero que hasta hace un par de años se manejaba con total hermetismo en el medio escolar, por ser catalogado como cosas de niños o simples juegos. Pero hoy, muy por el contrario de lo que se pensaba años atrás, las cifras son alarmantes. De acuerdo a un reporte de la Superintendencia de Educación, el 47,5% de las denuncias por agresión psicológica de estudiantes ocurren en las mismas salas de clases. De los maltratos psicológicos, el 39% de ellos corresponde a amenazas y acosos, mientras que el 19% son insultos y un 18% burlas o descalificaciones. Si a esto le sumamos que la mayoría de las denuncias son de alumnos que cursan octavo básico con un 14%, es que podemos darnos cuenta que estamos ante una situación realmente alarmante y de la que alguien debe hacerse cargo. Mucha denuncia que no se formaliza, o hay mucha situación que no se formaliza en denuncia, por distintas razones, porque se le da un tratamiento únicamente al interior de la escuela, o a veces por presiones de los propios sostenedores. Por lo tanto, nosotros creemos que efectivamente esta es una situación bastante preocupante y que crece, y por lo tanto es evidente que hay que tomar medidas, hay que afrontarlo con la connotación, por la potencialidad grave que tiene y la posibilidad de que siga creciendo. Bueno, como superintendencia estamos orientando cada día más a los establecimientos educacionales. Vamos a dictar una nueva circular que va a dar mejores orientaciones de cómo los establecimientos deben actualizar sus reglamentos internos y cómo afrontar este tipo de situaciones. Y es por ello que queremos compartirlo con los establecimientos y también con toda la comunidad y así poder dar un paso más allá en mejorar la calidad de la educación, porque claramente los aspectos de convivencia escolar son uno de los desafíos que tenemos como país en ir a la mejora. Violencia escolar que afecta tanto a alumnos y profesores y que hoy por hoy no solo queda en palabras, sino que además en las historias de internet, ya que el ciberacoso es un tema pendiente en la discusión legislativa y el uso de herramientas de denuncia aún es desconocido.
En muchos casos, existe un vacío legal para determinar las responsabilidades de, por ejemplo, el usuario de una cuenta de Facebook, Twitter u otra red social. La Corte de Apelaciones de Valdivia hace ya 10 años, no, que en realidad el abuso que se podía generar a través de una página web, no, al ser una página privada, no podía ingresar el colegio a intervenir esa página. O sea, cosas de esa naturaleza están ocurriendo, entonces se genera una situación de política pública donde hay una aparente protección en favor de los menores de edad que a la hora de aplicarse no ocurre. Uno que no quedó indiferente ante este aumento en los malos tratos en las aulas de clases fue el Chino Ríos, quien pidió que se tomaran cartas en el asunto en el caso de Katy Winter y aprovechó además de compartir el bullying del que habría sido objeto su hija. No hay peor sensación que ver a un hijo sufriendo por un acto reiterado en el lugar en el que se debería sentir protegido como en casa, ya que se supone que uno confía en el colegio al que manda a sus hijos. Uno siempre cree que los colegios más caros son mejores, y no es así. Hago un llamado a las autoridades para que se ponga mano dura contra el bullying. ¿Por qué esperar a que pase otro incidente para actuar? Unámonos por la ley Katy. Tema de interés nacional que hoy afecta de manera estructural todo el proceso educativo. ¿Existe algo que podamos hacer tanto padres, alumnos o docentes? Lo seguimos conversando y analizando a continuación, acá, en Bienvenidos. Y en el panel se suma Cristel Rodríguez. Muchas gracias, Cristel, para contarnos también parte de tu historia, porque eres un aporte, lo viviste en primera persona. Lo anunciábamos antes de ver la nota del diputado Álvaro Carter, que Álvaro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Como viste con la historia de Katy, fuiste un televidente cuando nos escuchaste conversar, y eso te llevó también a ti a escribir una carta a Katy, pero también a hacer público algo que a lo mejor tenías en un lugar muy secreto de tu cabeza y de tu corazón, algo que tú viviste cuando eras joven, cuando eras un niño también. Así es. A mí me sucedió, primero, buenos días a todos. Hola. Bueno, bienvenidos a todos. No te preocupes. Televidente. A mí me pasó que durante muchos años yo había olvidado este tema. No es agradable venir acá y presentarlo, pero cuando sucedió esto, lo de Katy, me acuerdo que fue un martes en la mañana, leo el diario muy temprano y empiezo a darme cuenta de que esta niña está desaparecida, y empiezo a seguir su historia y que hay posibilidad de que sea bullying. Me vinieron a la cabeza muchas cosas. Eso fue lo que sucedió. Y un par de meses antes, cuando fueron las elecciones, al día siguiente me pasó exactamente lo mismo. Estoy leyendo la prensa en la mañana y me dicen, oye, por Facebook hay una publicación pagada hablando en contra de ti, donde hablan muy mal de ti compañeros de colegio. Yo no di crédito a eso, porque yo con mis compañeros de colegio nunca más tuve contacto. Y de hecho lo que pasó en el colegio, aunque haya sido duro, yo los perdoné. ¿Qué pasó en esa época para poder entender lo que tú nos quieras contar? Es difícil poder saber. Yo tuve una adolescencia común, con algunas cosas diferentes. Por ejemplo, yo perdí a mi padre a los 15 años y ellos nunca tuvieron mucho piedad con eso. Y sigue sucediendo. O sea, de mí se reían cuando mi papá se murió a las 2 semanas. Llegó un punto en que un profesor de colegio, 2 años después, porque mi papá falleció en segundo medio, en cuarto medio, se rió de mi padre frente a todos mis compañeros. De hecho, es más, a mí no se me cae la capa, ni tampoco acá me presento como diputado, me presento como Álvaro Carter. Yo sí repetí cuarto medio, y una de las cosas que a mí me han sacado en cara todo el tiempo este grupo de personas, pero no fue por flojo. Yo quería dejar de vivir en ese momento. Yo en la carta pongo ciertas partes que, chuta, porque algunos lograron sobrevivir y otros no. Para ayudarte un poco, Álvaro, que es muy duro lo que tú estás contando, y como también lo reflejaba Cristel cuando lo conversaba, retrocedes en el tiempo y vuelves a sentir dolor. Lo mismo lo dijo Carlos. Voy a leer un poquito un extracto de la carta que tú escribiste después de lo de Katy. Dice Katy: yo hace más de 20 años sufrí la violencia de otros, los garabatos, insultos, los golpes y malos tratos. Era muy joven, me lastimó mucho, porque eran mis propios compañeros quienes lo hacían. No sé si fue por ser más bajo que los demás, más gordo, más flaco, daba lo mismo. En esa época dolía y sentía que nadie me entendía.
Era solo un niño que al tenor de las burlas se sentía desvalido y vulnerable. Recuerdo que los profesores, mis compañeros y sus padres, al enterarse me decían, son cosas de niños, ya va a pasar. Y con una sonrisa cómplice, finalmente, yo era el bicho raro. Yo era el que quedaba mal, era el loco desadaptado. Pero ¿cómo no lo iba a hacer si tenía miedo de ir al colegio, miedo de lo que me podían decir y tenía miedo de demostrar quién era? Así es. Y yo quisiera sumar y hacer la trenza, porque uno dice, ya, se queda con la frase, son cosas de niño. Pasa solamente y se acota a una época en que estás creciendo, en que estás cambiando. Pero Álvaro hace referencia a una información de Facebook y estas mismas personas, que eran niños en ese entonces, que lo golpeaban, que lo insultaban, de adultos, continúan con el bullying. Y tú dices, no puede ser que un gallo grande ya, me imagino con familia, que le han pasado cosas en la vida, sea capaz de escribir. ¿Me permites leer un pedacito? Habla tan mal. Las personas que escribieron esto son pobres personas. Ojalá que lo estén escuchando ahora en televisión para que les dé vergüenza. Sí. De verdad, para que les dé vergüenza. Sí. Mira, año 97-98, primer día de clase, y un saco de entra a nuestra sala. Estoy hablando de que esto se fue publicado hace ¿cuánto tiempo, Álvaro? 21 de noviembre del año pasado. Esto después de las elecciones. Pero Al día siguiente. Por eso lo digo. Al día siguiente de las elecciones, cuando Álvaro sale elegido diputado. Pero es que seguir siendo tonto después de Pero tantos espérate, años, Mariana. como Lo que dice, crónica mira la lo que tontera dice. ya. Escuchen por favor lo que dice, si es que es una cosa que uno no puede De creer. no creer. Era el típico Tontón. que te, con doble hueón, lo voy a decir nomás, que te incita a odiarlo con solo verlo. Había repetido recién cuarto medio. Sí, lo voy a decir, sí, hueón, repitió cuarto medio. Y ya venía con un prontuario de bullying importante. No solo era odiado por su anterior curso y por el otro, era odiado y repudiado por el colegio entero. Era todo y nada a la vez. Para que se hagan una idea, los niñitos de kinder le tiraban pollos. Los curas no lo miraban. Los profes lo detestaban. Perdona por leerte esto. Había días que uno salía al patio en el recreo y escuchaba al menos 5 veces Carter. Que no puedo repetir lo que dice. Carter, tampoco puedo repetir lo que dice. Mal. Los auxiliares de aseo daban gracias de tener que recoger basura y caca y no tener que recoger a ese pobre ser. Qué rabia, ¿no? Quiero Oye, seguir pero qué leyéndolo, animal. perdón, porque encuentro que seguir leyéndolo es darle crédito. Si esto les parece, lo que continúa es peor, es terrible. Pero lo grave Qué yo- rabia más grande pensar que un ser adulto, cómo sostiene y se mantiene en ese nivel de agresividad. Uno dice, es que no son cosas de niños, como bien dice Álvaro. Son cosas que se perpetúan en el tiempo. Y ya en ese tiempo ni siquiera ya eran cosas de niños, porque estamos hablando 18 de años. cuarto medio, 18 Sí. años. Saben a los 13, 14 años, saben perfectamente lo que están haciendo. Saben perfectamente lo que le están haciendo a su compañero de curso. Y hoy día, y además yo encuentro que es especialmente imperdonable, porque los tiempos han ido cambiando. Y lo que hoy día de hecho, antiguamente la palabra bullying ni siquiera se utilizaba, no la conocíamos. existía. Así es. Y claro, en todos los cursos y en todos los colegios había algunas personas a las que se les molestaba más y efectivamente eran objeto de bullying. Pero siempre se decía, bueno, son cosas de niños, no tienen mayor importancia. Hoy día sabemos las consecuencias que tiene. Así es. Pero lo más Y tú grave- lo decías de una manera súper dramática, Álvaro, súper dramática. Yo repetí cuarto medio, efectivamente repetí cuarto medio, porque yo ya no quería seguir viviendo. O sea, así de Sí. fuerte fue la experiencia que tú viviste. ¿Pensaste incluso? No, nunca. ¿Se te cruzó por la cabeza nunca, eso? Nunca, porque el amor que siento por mi hermano y por mi madre son superiores. Y nunca los hubiera dejado solos. Nosotros ya habíamos sufrido la pérdida de nuestro padre. Pero si en un momento uno dice, ¿para qué seguir? Porque uno donde quiere estar, y por eso estoy acá. No para tratar de decir, pobre Álvaro, sino para demostrarle a los que están mirando por pantalla de que sí se puede, de que hay que salir adelante. ¿Cómo te aferras cuando todo un colegio, porque este estúpido, No era perdón, todo, imbécil, que primero escribe no era, esto cuenta primero eso? siempre el bullying, y no deberíamos llamar más bullying. Esto es violencia. Sí. Y la violencia mata. ¿Tú Sí. sabes quién es esta persona? Sí, sé quiénes son. Y no los podemos nombrar como para que la sociedad entera porque sepa eso es quiénes venganza. son. Sería una funa. Eso es venganza. Y yo lo que busco acá no es venganza.
No, Lo pero que yo acá digo es que para no se prevenir pierda. al resto, para saber qué tipo de, Mira, la clase la justicia en algún momento va a tener que tomar cartas en el asunto. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer que esto sea visible. Si finalmente lo que ha sucedido con Catherine la semana pasada es que ella, por su condición social, apareció en la prensa. Pero en estos momentos hay niños en La Pintana, en Puente Alto, que están sufriendo lo mismo, que se sienten igual de solos. Y ojalá me puedan ver y decirles, muchachos, se puede. Yo lo hice y te aseguro que ustedes pueden. Pero ¿cómo se puede, Álvaro? Porque tú lo relatabas, finalmente se silencia al adolescente. Son cosas de la edad, tiene que pasar por eso. Pero no es tan sencillo. No, no es tan sencillo. O sea, necesitas a alguien que lo visualice, que lo Sí. exprese y que lo haga público. Yo creo que hay una mezcla de cosas. Es un poco de suerte con tus amistades, porque yo también tenía amigos. Yo debo reconocer que en ese tiempo, gracias a Felipe, un amigo que me estaba viendo, pude mantenerme adelante. Él me decía, tú puedes seguir, tú puedes seguir. Los dos teníamos una historia muy parecida. Y siempre me decía, tú puedes seguir. Y finalmente también el amor de mi hermano y de mi madre. Porque a veces pasaba de que no tan solo habían insultos, a veces me pegaban. Y no llegaba con la cara... Y eran un grupo grande. No siempre. Lo que pasa es que yo no soy alto. Entonces, como uno no es alto en el colegio, siempre uno sufre un poco la inclemencia del golpe, de la fuerza. Sí. Y me pasaba a veces de que uno se trataba de defender. ¿Qué pasa con eso? Es duro. Al principio yo era re malo para los combos, hasta primero medio, pero después uno empieza a buscar la forma de aprender a pelear, porque es lo único que queda. Porque cuando uno llega a ver a casa golpeado le dicen, no, pero ya tú estás peleando. No, es que yo en verdad no estaba peleando, me estaba defendiendo. Y al final uno no da explicaciones. ¿Sabes qué? Perdón, solamente una cosa. Te obligan a sacar algo que no está en ti. Lo peor de Te uno. obligan a ser violento Claro. cuando tú no eres violento. Te olvidan a sacar lo peor, porque si no, Así no es. sobrevives. Yo lo leo así, Álvaro. Sí. Perdona, Michelle. No, te iba a preguntar, ¿qué decía tu mamá? ¿Tú le contabas a tu mamá se daba cuenta? ¿Tu Sí. mamá fue al colegio? ¿Trató de hablar con los otros apoderados? Mira. ¿Qué pasó? Mi mamá estaba muy golpeada por la pérdida de mi papá. Entonces yo no le podía pedir mucho más. El que siempre ha sido partner en mi vida es mi hermano. Y él, desde el primer día, ¿Mayor? mayor, sí, Ya. mi hermano, ustedes lo conocen, es Rodolfo. Claro, sí. Él, desde siempre, defendiéndome. Me parece mucho. Y él conmigo lado a lado, hasta el día de hoy. De hecho, al venir acá, él me dijo, te encuentro demasiado valiente. Sí. Porque vas a desnudar una parte de tu alma que nadie se atreve. Esta carta que yo publiqué, si tú ves en la página, hay 1000 comentarios. De esos, 990 son mujeres, 10 hombres. Es un tema tabú. Está Sí, lleno de muchachos que es súper cierto, les da no, miedo. no lo asumimos los hombres. Que no Le te da puedes miedo. demostrar débil al final. Simplemente no puedes ser débil ni Porque reconocer cuando llega al colegio ni ser sentimental. con el apoderado y el apoderado reclama, los niños lo que le dicen, tú eres un cobarde, te volvemos a pegar. Entonces, basta de esto. Estamos perdiendo niños. Si eso es lo que me hace venir acá, no me hace hacer un mártir. Lo que a mí me pasó ya pasó, pero sí es una forma de demostrar de que no puede seguir sucediendo. No podemos la próxima semana cambiar otro tema. Todos los días se pierden niños. Y no tan solo niños que se suiciden, hay niños que quedan psicológicamente dañados. Sí. En Estados Unidos y en Brasil han sucedido casos de matanzas. ¿Vamos a esperar de que lleguemos a eso? De que un niño se consiga un arma y entra al colegio odiando a sus compañeros y haga que 15 padres queden sin hijos. Sí, eso es lo que finalmente me llama la atención de que no se haga. Yo me quedo con la idea de no, son niños, no, son jóvenes. Yo creo que acá tienen que participar agentes sociales importantísimos, siendo el primero, sí, la familia. Si en la familia no está la idea de respeto, ¿sí?, hacia los otros, que no tienen por qué ser iguales a ti, ni compartir la misma visión de mundo, ni tener la misma historia. Lo que a mí me llama la atención, diputado, es que usted dice que hay que visibilizarlo. Es cierto, hay que visibilizarlo. Pero quizás mostrarlo tantas veces se va a hacer algo legítimo y natural. Yo creo que el siguiente paso, ya que usted está en el Congreso Nacional, propiciar una ley que tenga el nombre de Katy Winter o de alguna otra víctima, porque, claro, ese caso fue emblemático, ¿sí? Pero hay mucha gente que lo pasa mal. La niña que es golpeada, y más encima la gente se atreve a subir a las redes sociales los videos de la choreza juvenil. Solamente derechos y ninguna responsabilidad. Uno tiene, y aquí termino, sentido del bien y el mal a los 5, 4 años. Sabe lo que es
corresponde y sabe lo que no. Y la familia es la principal promotora de estos valores que yo estimo, será por la edad, se están perdiendo y así evidentemente. ¿Te hace sentido también a ti, Cristel? Por supuesto, yo siempre he dicho que al final a mí lo que más me mantuvo firme en todo esto fue mi familia y fueron los valores que me inculcaron desde chica y que siempre me han recordado hasta el día de hoy. Estoy súper de acuerdo con lo que dice Carlos, creo que todo parte de ahí y también parte del hecho de que estamos perdiendo la comunicación entre nosotros mismos, o sea, preferimos 1000 veces decirnos las cosas por una red social, por un aparatito, que incluso conversarlo de cara a cara, tener la fuerza de decir, sabes que me equivoqué, aprender a reconocer errores, son muchas falencias las que estamos teniendo como personas. Y es ahí donde está el principal problema, porque si uno principalmente no está bien con uno mismo y con su entorno más cercano, obviamente que va a andar tirando para todos lados mala onda y va a seguir siendo así. Perdón, quiero también decir algo al respecto, porque más allá de los jóvenes que estamos hablando, a mí me parece súper grave esto, porque esto es un hombre adulto. Y este tipo se está reproduciendo, porque puede tener hijos. ¿Tiene hijos? Tiene hijos. Y esos hijos ven que su padre, siendo un pelotudo, grande, peludo, que debería venir de vuelta, sigue siendo imbécil. Entonces los imbéciles están reproduciendo y eso es violento, es un ser humano violento que lo violentó a él y sigue siendo violento en época adulta. Y volvemos a ¿Cuántos niños violentos siguen siendo violentos de adolescentes? Imagínate esos siguen hijos violentos de adultos. Pero estos hijos que ven que su padre hace esto, lo valida, ¿cachai? Álvaro nos vino a contar su historia, se animó por la conversación que tuvimos y yo te lo agradezco. Yo encuentro que eres muy, pero muy valiente. Y así como Cristel lo contó una vez acá y nos dijo que servía para sanar las heridas, parece que pasar por este dolor de revictimizarse, porque es imposible que no te duela, tiene que tener ahí un sello en tu corazón. Tú escribiste también una carta a Katy Winter y dice así: el conocer tu historia me dieron las fuerzas y la valentía para contar la mía. Más que por las cosas que me dijeron o me han dicho, es para que aquellos jóvenes que se sientan solos y sin esperanzas, para que vean en mis palabras una luz en la oscuridad. Se puede. La vida es un regalo, vívela.